Buenas tardes, les doy la bienvenida a aquellos que están mirando en vida. Espero que esta enseñanza, este estudio bíblico sea de gran bendición para usted en esta tarde. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 9 y todavía estamos hablando de fe. Yo creo que cuando entramos a la palabra de Dios podemos seguir con la misma enseñanza por meses cuando la escudriñamos bien. Solo mi esposa va a estar leyendo la en español por mí y le voy a pedir que lea los primeros dos versículos, pero vamos a entrar en oración primeramente. Bendito Padre que estás en los altos cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote honra y gloria. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí en tu presencia, en tu palabra, Señor. Pido, Señor, que aquellos que están mirando por vida, Señor, que puedan ser protegidos y, Señor, que tú toques sus corazones, su mente, sus oídos para que puedan entender, oír y comprender tu palabra y recibirla, Señor. Te pido, Señor, que pongas protección sobre nosotros para que nosotros podamos compartir tu palabra conforme sea escrita, Señor, que tu Espíritu los dé palabras y, Señor, que sea de gran bendición para todo aquel que está en vida, mirándolo, Señor, igualmente para nosotros, Señor. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Y ese es Mateo capítulo 9, el primer versículo y el segundo. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Ahí vemos donde el Señor había estado ministrando en otras ciudades, se subió en la barca y regresó para la ciudad de él donde estaba criado. Y había personas ahí que llevaron un paralítico que no podía caminar, tuvieron de levantar la cama donde ellos estaban, donde el paralítico estaba acostado y cargarlo para allá para donde estaba el Señor Jesucristo. Y ahí habla que él pudo ver la fe que ellos tenían. ¿Por qué? Por las acciones que ellos hicieron por medio de tomar aquel paralítico y cargarlo. No dice qué tan lejos lo cargaron, pero si usted ha levantado un paralítico, yo tuve que hacerlo en un tiempo porque mi hermano estaba paralizado y está pesado mover un cuerpo que no tiene vida, como decir, que no se mueve solo, pero solo era una carga para ellos. Solo tuvieron que aplicar toda la fe con esperanzas y reconociendo que el Señor Jesucristo lo iba a sanar. Cuando llegaron ahí que vio la fe, le dijo, ánimo. ¿Qué tantas veces nosotros podemos estar desanimados por algo que está aconteciendo en nuestras vidas, por lo que estamos pasando, porque a lo mejor no tenemos suficiente dinero o a lo mejor no hay suficiente que comer y es una carga tremenda y tenemos que ser animados? ¿Cómo los animamos? Entrando a su palabra de Dios. Le dijo, animado, hijo mío, tus pecados son perdonados. Esa es una palabra de ánimo, porque a veces nosotros no reconocemos de cierto que estamos perdonados. Por fe lo reconocemos, pero que los diga alguien, que los anímenos, que haya ánimo, que nuestros pecados son borrados, quitados completamente, entonces sí los podemos animar. Y así es, así le hablaba el Señor Jesucristo a aquel varón, para que él se pudiera animar y aceptar lo que el Señor tenía para él, porque cuando no hay ánimo hay desánimo, hay tristeza,
hay enojo, hay rencor, hay muchas cosas que los mueven porque no hay aquel ánimo, no hay aquel gozo del Señor, no hay esperanza y no dice que porque tanto aquel varón estaba paralizado, pero reconocemos que no se podía mover por sí. Bueno, ahora vamos para el versículo 3. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Vemos que aquí habían maestros, maestros que habían ido a la escuela o habían ido a estudios de la ley de religión. Es algo que ellos conocían bien. Y hay que reconocer que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, va a haber personas que no aceptan lo que nosotros compartimos, de la manera que lo compartimos, de la manera que lo hacemos, y va a haber personas que juzgan así de una vez aquellas personas que eran maestros, juzgaron al Señor Jesucristo, y dijeron, pues ¿quién cree este que es? ¿Dios? A veces hay personas que dicen, pues ¿quién creen que son estos religiosos o decían holy rollers, no sé qué es la palabra correcta en español, pero la gente critica lo que os no aceptan. Solo cuando usted va a hacer el trabajo del Señor, cuéntelo seguro que va a haber personas que lo critican por lo que hace, de la manera que lo hace, por lo que habla, por lo que comparte. Y hay que poner eso al lado, no dejarlo en nuestros corazones o dejarlo que entre a nuestro pensamiento, a nuestros corazón, porque nosotros sabemos por qué es que predicamos la palabra de Dios y porque tenemos una relación con Cristo, una relación con Dios, con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo y estamos ciertos, sin duda, que esta es la palabra de Dios y por eso es que la compartimos. Si nosotros no estamos ciertos, no la vamos a compartir porque va a decir, pues, que si no es cierto, que si nada pasa, que si Dios no sana a esta persona, no suple la necesidad, y podemos hacer muchas excusas porque hay duda en nuestro corazón, no hay la fe que se ocupa para que nosotros podamos pararnos firmes y hasta pararnos en la palabra de Dios cuando hay personas atacándonos por el lado, por la espalda, con medio de las palabras que usan en contra de nosotros. Bueno, el 4. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? Vemos que el Señor aquí les aclaró que Él sabía lo que ellos estaban pensando. Dios sabe lo que usted está pensando, Dios sabe lo que yo estoy pensando. Y cuando hay duda, Él lo sabe. No tenemos que decirle, Señor, yo lo dudo, yo no creo. Él lo sabe, porque Dios sabe lo que estamos pensando, pero no nomás lo que estamos pensando, pero lo que está establecido en nuestro corazón. Ahí les dijo de lo que tenían algo que es ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? Malvados, algo malo, algo que salía de su corazón a la boca para compartir con aquellos que ellos conocían, aquellas personas que estaban cerca de ellos. Y él pudo ver lo que estaba en sus corazones. Dios puede ver lo que está en nuestros corazones.
Hay que reconocer que no podemos esconder nada de Dios, porque Él puede ver hasta lo más profundo que está en nuestros corazones. Y ahí el Señor estaba dándoles a conocer que Él sabía todo eso. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios sabe lo que nosotros estamos pensando, Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Solo hay que motivarnos nosotros mismos a meter la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, meditar en su palabra para que esté establecida en nuestro corazón. Bueno, el 5. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Ahí les hizo una pregunta. ¿Qué está más fácil decir? Cuando nosotros tenemos algo que decir, lo más difícil es abrir nuestras bocas, porque a veces lo pensamos, ¿eh? Pero no lo hablamos. Pero cuando lo hablamos, ¿qué es lo que está fácil? Lo que sale de nuestra boca. A veces salen cosas que no son ni de cristianos, porque eso está en nuestro corazón. Solo hay que cuidar lo que tenemos en nuestro corazón para que salga la palabra de Dios, para que compártenos la palabra de Dios. Ahora está fácil cuando nosotros tenemos esto en nuestro corazón. Vemos que la palabra de Dios dice, si tienes algo pecado, malvado, lo que tenganos, hay que pedir perdón para que el Señor lave nuestros corazones, los lave completamente del pecado y confiando que no hay nada imposible para Dios. Solo cuando nosotros predicamos la palabra, debe de ser fácil, debe de ser con una autoridad, debe ser libre, no con temor, no confundido, pero directamente lo que Dios tiene para aquella persona, para que ellos oigan la palabra, oigan lo que Dios tiene para ellos. Pero si nosotros estamos confundidos o con temor, pues los vamos a retener, vamos a detenernos, vamos a guardar aquellas palabras y a lo mejor no podamos compartir lo que Dios tiene para aquella persona. La palabra del Señor dice que la cosecha está grande, ya está lista, pero hay pocos trabajadores que están listos para hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. La cosecha está lista, pero es el trabajo de aquellos que le sirven, aquellos que tienen relación con Dios, aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo para hablar, para compartir lo que Dios está haciendo, lo que Dios puede hacer, para poder recoger aquellas almas perdidas, para recoger aquellas almas que se han retirado del Señor, porque hay personas que nunca ha venido al Señor, hay personas que se han retirado al Señor, pero cada alma es importante porque Cristo dio su vida para que aquellos pudieran ser salvos. Y es importante de nosotros poder reconocer eso para poder compartir eso. Pero si no lo hablamos, pues está difícil. Cuando lo hablamos está fácil. ¿Qué está más fácil decir? ¿Está sano o está salvo? Eso es lo que dije al Señor Jesucristo. Lo que está fácil es lo que está en nuestro corazón para que salga, para bendecir, para mover a las personas a que se acerquen a Dios, para que vengan al Señor. Ahora el versículo 6. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
Así que les demostró que el Hijo del Hombre tenía autoridad para perdonar pecados. Solo aquí los enseña que el Señor Jesucristo tiene la autoridad por lo que Él ha hecho para perdonar nuestros pecados. Hay gente que cree que los pecados los van a llevar al infierno, pero eso no es cierto. Dice que aquel que acepta al Señor Jesucristo va a tener vida eterna. Aquel que rechaza al Señor Jesucristo va a ser condenado. Solo eso es lo que los manda al infierno, es que rechazan al Señor Jesucristo. Aquel que acepta al Señor Jesucristo, que Él es salvo. Solo ese va a entrar al cielo. No es el pecado que cometemos o el pecado que no cometemos. A veces nosotros somos confundidos y miramos más el pecado que lo que miramos la palabra de Dios. Y cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, hay que reconocer que Dios tiene la autoridad por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo para que nosotros seamos perdonados. Y dice que el Señor se volteó y le habló al paralítico y le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Le dio un orden, un mandamiento. Aquel paralítico se levantó. ¿Por qué? Porque fue obediente. Lo que es importante para el cristiano es que seamos obedientes a Dios. A veces somos más obedientes a la religión, a la iglesia, al esposo, a la esposa, al pastor, a los diáconos, que lo que somos obedientes a Dios. Es importante que nosotros reconozcanos a quién somos obedientes. ¿Somos obedientes a Dios o no? Años pasados un pastor paró a dos jóvenes que estaban siendo usados de Dios en la iglesia. El Señor los estaba usando, les daba palabra a uno y les daba la sanidad al otro. Solo uno les daba palabra a una persona que Dios quería hablarle, el otro ponía las manos sobre aquella persona y había una sanidad o había un cambio, un milagro, lo que Dios estaba haciendo. Y el día se llegó que el pastor les dijo en esta iglesia, nomás yo hago eso, ustedes no tienen derecho. Pues aquellos jóvenes se retiraron del Señor, porque le echaron la culpa, se enojaron con el pastor, se lastimaron. Hay cosas que acontecen que somos lastimados con pastores, con diáconos, con líderes, de ciertas dominaciones, y la pagamos con el Dios o con el Señor Jesucristo. Hay que dejarlo pasar, hay que reconocer eso, que hay pastores que no tienen el amor para el pueblo, para los hijos de Dios, y hay que reconocer eso y hay que poder ponerlo al lado. Hay que poner todo lo que los ofende a un lado y acercarnos a Dios y ser obedientes a Dios, porque lo que es importante es ser obediente a Dios. Eso es lo que es importante. Si no somos obedientes a Dios, pues vamos a perder la bendición. Aquel varón fue obediente a Dios cuando el Señor Jesucristo le habló a él. Bueno, ahora el 7, por favor. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Bueno, aquí los habla, el hombre se levantó con un salto, brincó directamente. Recuerden que estaba paralizado. Solo ¿por qué fue obediente? Porque la fe que él tenía dentro de él lo movió a pegar ese salto y levantarse y irse para su hogar. Si no fuera sido movido por la fe, pues su obediencia no podía ser cumplida. Pero como tenía la fe, pues pudo ser obediente a lo que le dijo el Señor. El Señor le dijo, levántate y vete a tu casa.
aquel varón pegó un salto, ¿eh? Y se fue al hogar. No se quedó a ir a testificar o a hablarle más al Señor. Él fue obediente a lo que el Señor Jesucristo le dijo. Es importante ser obediente a lo que Dios los habla hacer. No anidirle, no quitarle, ser obediente nomás a lo que Dios los habla. Porque a veces hay personas que quieren hacer cosas, quieren ver el cambio y le aníen palabras a lo que Dios les dice que digan, o siguen anidiendo o le quitan a la obediencia y le dicen, pues a lo mejor no tiene que ser ahora, pues tu sanidad va a acontecer, pero puede ser en años de hora. Tú nomás sigue poniendo la fe. No, ahí le dijo, levántate, levántate y vete a tu casa. Aquel varón saltó, se fue para la casa de una vez. Si nosotros aprendemos a ver la palabra conforme está escrita, entonces es cuando Dios se va a mover en nuestras vidas. Ahora el 8, por favor. Y con esto voy a terminar. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darles semejante autoridad a los seres humanos. A ver esto, cuando aquella gente vio lo que había acontecido, pues recibieron temor, porque a lo mejor como habían estado hablando atrás del Señor, que quién creía que Él era, y la gente ya a lo mejor habían oído, pero cuando lo vieron, ¿qué dice? Que empezaron a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Es importante que nosotros glorifiquemos a Dios en todo lo que hace, en todo lo que hace Él. Porque en esta mañana, de cuando yo estoy niño, que recuerdo cosas, esta es la primera vez que cae nieve tan temprano. La mayoría de la nieve cuando cae es en noviembre aquí en estos lugares. Pero ya había nieve, había 2 pulgadas de nieve y yo tomé una foto, no para probarle a nadie que había caído nieve, porque yo lo vi y ahí estaba esta mañana, pero para recordarme yo mismo. A veces nosotros tenemos que entrar a la palabra, recordarnos lo que Dios ha hecho para motivarnos nosotros mismos, para acercarnos a Dios, para glorificar a Dios. Porque a veces hay tantas cosas aconteciendo, problemas, situaciones que pasamos que se los olvida glorificar a Dios. Y nosotros debemos de glorificar a Dios en todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Reconocer quién es Dios en nuestras vidas, reconocer qué es lo que Dios ha hecho para nosotros, cómo ha hecho milagros, cómo los salvó, cómo los perdonó, cómo fuimos sanos, cómo suplió cierta necesidad, cómo los ha bendecido. Ahora, si no reconocemos eso, pues vamos a guardar todo, retener todo y no vamos a soltar nada. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, dar y será dado a ti. Solo si le damos a Dios, Dios los va a dar mucho más que lo que le podemos dar a Él. Pero a veces dijimos, no, pues no tengo más que poquita feria y poquito dinero y si lo doy, pues cómo voy a comer, cómo voy a hacer gasolina, cómo voy a dar una ofrenda, cómo voy a pagar un bill. Pues usted no puede hacer nada sin Dios. Pero si usted es obediente a la palabra de Dios y si usted da una ofrenda, sus diezmos, dice la palabra que Él va a reprender a aquel que viene a destruir lo que usted tiene. Pero si no es obediente, pues aquel enemigo viene y destruye
lo poquito que tiene. Y por eso es que no se acabala para pagar las cuentas. Por eso es que vive de un cheque a otro cheque. Y decimos, pues todavía no llega ni el día de pago y ya lo hemos gastado. ¿Por qué? Porque el enemigo ya ha venido a destruir. No entramos a la palabra de Dios. Si damos, pagamos las ofrendas que son de Dios, pues Él va a reprender de aquel que viene destruyendo. Solo es importante entrar a la palabra y ser obedientes. Si yo ocupo dinero, pues yo tengo que dar dinero. Si yo ocupo más tiempo, tengo que dar de mi tiempo, pasar tiempo con el Señor. ¿Qué tantos de ustedes hablan con el Señor durante el día? ¿O tiene tanto que hacer que se les olvida de Dios hasta que ya van a orar en la noche y dicen, Señor, ayúdanos? Ando cansado, tengo que dormir, mañana es otro día, tengo que ir a un trabajo y a ver si tengo más tiempo mañana para visitar o hablar o glorificarte. Pues ese tiempo no se va a llegar porque usted no está sembrando y poniendo tiempo para recibir más tiempo. Solo tenemos que ver qué es la necesidad, pues hay que aplicar nuestra fe para que sea en acción, para que la palabra de Dios pueda ser cumplida en nuestras vidas y nosotros podemos alabarle, glorificarle a Dios. Y ellos glorificaron a Dios, ¿por qué? Porque le dio autoridad al humano para hacer tales cosas, para hacer milagros. Ahora nosotros podemos darle gloria a Dios porque los ha dado autoridad a nosotros para predicar la palabra, predicar las buenas nuevas, poner las manos sobre los enfermos que sean completamente sanos, echar fuera demonios. Esa es la autoridad que Dios los ha dado, pero a veces no lo usamos porque estamos confundidos, pues yo no he ido a la escuela bíblica, yo no conozco la palabra de Dios tanto que puedo ser predicador. Yo no quiero ser predicador, no tengo las palabras. Tenemos miles de excusas para no ser obedientes, pero la única excusa que debemos usar es: tú eres Dios y yo soy tu hijo. Y yo puedo ser obediente. Hermanos, hermanas, creyentes, en esta tarde les hablo. Es tiempo que nosotros seamos obedientes en estos últimos días para predicar, para hacer lo que Él nos ha llamado, para recoger aquellas almas que se han retirado de Dios, para traer almas nuevas a Dios. Y por medio de predicar, por medio de ser obedientes, eso nomás lo podemos hacer. Si somos rebeldes, usando excusas, ¿por qué no lo podemos hacer? Ese es como brujería, dice el Señor. Y Dios no se puede ser manifestado si estamos envueltos en algo así. Solo hay que ser obediente. Yo lo animo en esta tarde que sea obediente. La palabra de Dios los habla. Ser animado, animado, porque Dios está haciendo grandes cosas por nosotros. Solo en esta tarde, con esto termino. Voy a orar por ustedes. No sé si hay peticiones. Si no hay, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre, Señor, en este momento, Señor. Vengo dándote gloria, honra, Señor, en tu presencia, Señor. Te doy gracias por tu presencia, por poder dar este estudio, Señor, de tu palabra, para que tu pueblo pueda recibirlo, crecer, ser obediente, para que tu mano pueda ser libre para hacer milagros, para que tu palabra sea cumplida en ellos. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que sean motivados para
ser obedientes y alcanzar a aquellas almas que se han retirado de ti, o a lo mejor almas que están perdidas y nunca han venido a ti, pero que sean obedientes a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, y te pido, Señor, que tú sigas con aquellos que están viendo en vida, están escuchando, oyendo, Señor, tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Pasen buenas tardes, sean bendecidos.